Hoy tenemos un tema muy especial, muy importante y muy solicitado por ustedes, la embolia. Y para hablar sobre él está con nosotros nuestro especialista, el doctor Miguel Ángel Valle Murillo. Doctor, muchísimas gracias, muy amable por aceptar la invitación, muy amable. El doctor Miguel Ángel Valle Murillo es médico egresado de la Universidad de Guadalajara, especialista en medicina interna, es médico internista, egresado del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y de la Nutrición Salvador Subirán de la Ciudad de México. Él es especialista en neurología y tiene la alta especialidad en enfermedad vascular cerebral y ultrasonido cerebral. Es autor, además, de múltiples artículos en revistas de investigación médica en el área de neurología. Bienvenido, muchísimas gracias. Contrario, gracias. Doctor, esto sin duda, ese padecimiento al que le hemos dedicado justamente este programa, es algo que nos preocupa a todos. Lo hemos oído hablar muchas veces, en algunas ocasiones muchos de nosotros hemos tenido algún familiar o hemos tenido alguna persona cercana, querida, que ha tenido una situación de esta y verdaderamente nos preocupa, creo que a todos de alguna manera. Y por ello, justamente, le hemos dedicado este programa. ¿Cuáles son? La embolia, nos decía usted en la preparación del programa, es una de las enfermedades de la circulación cerebral. ¿Cuáles son estas enfermedades? Bueno, pues el cerebro, al igual que todos los órganos, tiene su propia circulación, es decir, tiene arterias, tiene venas que le llevan sangre para mantenerlo oxigenado. Las más comunes que se enfermen son las arterias, que son las que llevan sangre oxigenada. Entonces, los problemas básicamente los dividimos en dos. Lo que conocemos como embolia propiamente, que es cuando se tapa la arteria y no fluye la circulación, en este caso hacia el cerebro, o bien cuando se rompe. Cuando se rompe la arteria causan hemorragia, que es lo que comúnmente nosotros conocemos como derrame cerebral. Las venas se enferman un poquito menos frecuente, pero también puede suceder lo mismo. Puede haber problema de circulación de que esté tapada o de que se rompa la vena y ocasione un sangrado, en este caso dentro del cerebro. ¿Qué tan común es estas dos definiciones que nos dio de lo que sería la embolia, lo que el derrame cerebral? ¿Qué tan frecuentes son? Bueno, cada vez son más frecuentes. Como tal, las podemos englobar a ambas como lo que se conoce como enfermedad vascular cerebral. Las arterias y las venas son vasos sanguíneos, entonces hay enfermedad vascular, por ejemplo, de las piernas, y en este caso la enfermedad vascular del cerebro, pues se llama propiamente así, EBC o ACV. A nivel internacional ocupa entre la segunda y la tercera causa de muerte, es decir, es bastante prevalente. Más o menos se calcula que cada 6 segundos hay una muerte a causa de una embolia cerebral. ¿Cada 6 segundos? Cada 6 segundos. Y bueno, en nuestro país la estadística dice que ocupa entre el tercer y cuarto lugar de mortalidad como causa de muerte, y además es la primera causa de discapacidad en el adulto mayor que no se ha relacionado a trauma. Todos hemos visto, como comentaba usted hace un inicio, o tenemos algún familiar o hemos visto alguna persona que ha sufrido de algún tipo de accidente cerebrovascular, que quedan con secuelas importantes para hablar, para caminar, sobre todo que pierden la autonomía. Esa es la parte importante. Y podríamos decir que va a un aumento su frecuencia por los factores de riesgo clásicos. La edad tiene mucho que ver, entonces lo estamos viendo cada vez más. La embolia, nos decía usted al principio, es una obstrucción de la circulación. ¿Qué la causa? ¿Qué puede justamente representar esta obstrucción? Bueno, las dos causas más comunes son un bloqueo o un taponamiento, por así decirlo, a nivel de las carótidas. Las carótidas son las arterias que tenemos en el cuello, que le llevan circulación, en este caso sangre al cerebro, o bien problemas como arritmias en el corazón. Las arritmias, pues el corazón no late de forma sincronizada. Esto hace que se forme una turbulencia a nivel de las cámaras del corazón, se forma un coágulo y ese coágulo se va hacia el cerebro y va a tapar alguna de las arterias dentro de la cabeza. Eso finalmente hace que no fluya la sangre a ese nivel y se mueren el sitio pues que estaba irrigado por esa arteria. ¿Son estas dos, serían estas dos las causas que pueden producir una embolia? ¿Hay algunas otras más? Son muchas más. Muchas más. Podemos hablar como tal de factores de riesgo, pero en general casi todas van a terminar en una de dos. O hay un bloqueo, un taponamiento a nivel de la arteria carótida, o se formó un coágulo, casi siempre viene del corazón.
y migró hacia el cerebro. Por ejemplo, la migraña, ciertos tipos de migraña se asocian a esto, factores de riesgo que tengan que ver con la formación de placas de colesterol a nivel de las arterias carótidas, como son la diabetes, la presión arterial, el fumar, la obesidad, etcétera, son factores de riesgo para que se forme ese taponamiento. Pero le digo, al final todas las podemos resumir en esas dos causas. Bien. ¿Y cuáles son los síntomas de una embolia? Esta posiblemente sea de las partes más importantes porque el identificarlo a tiempo va a ser la clave de que podamos hacer algo. Creo que todos, más o menos, cuando escuchamos de un infarto del corazón, sabemos identificar, bueno, que un dolor en el pecho, que si la falta de aire, que si se va el brazo, lo podemos identificar, pero muy difícilmente alguien ubica cuáles son los signos de una embolia cerebral. Depende mucho de cuál es el área del cerebro que esté afectada. Si es el área de la visión, pues puede haber una pérdida de la visión. Si es el área que tiene que ver con el equilibrio, pues hay una pérdida del equilibrio. Pero los más comunes son problemas para hablar, que la persona tenga un lenguaje como que arrastre la lengua, no se pueda comunicar apropiadamente, no puede entender lo que se le está diciendo, y la parálisis. Puede ser una parálisis de la cara, una parálisis del brazo, o una parálisis de la pierna, o inclusive de la mitad del cuerpo, que lo sientan como que flojo, que no se puede mover. Generalmente no duele, lo cual es un síntoma que por lo mismo no se le presta mucha atención, a pesar de ser una enfermedad grave que puede conducir a la muerte. Como no duele, generalmente ni siquiera causa dolor de cabeza ni ningún otro malestar que no sea la parálisis o problema para hablar, es muy común que las personas digan, bueno, pues me espero a ver si mañana se me quita, me voy a dormir y ya mañana vemos si no se me quitó. Entonces, le digo, depende mucho del área donde se localiza, pero podremos resumirlo en así. De hecho, las campañas de concientización para que conozcamos cómo se manifiesta la embolia cerebral lo resumen así. La mexicana, que es DALE, pues es debilidad de la cara, que se afloja un brazo, se altera el lenguaje y tenemos que entrar en contacto, ¿no? Eso significan esas siglas de DALE. Hay otra que se está utilizando mucho que se llama la estrategia camaleón, que es debilidad de la cara, de la mano y lenguaje alterado, ¿no? Y el ON también tiene que ver con la comunicación, que uno se ponga en contacto con los servicios de urgencia. Creo que con que nos aprendamos estos signos ya podemos identificar la gran mayoría de embolias en el momento agudo. Esto hacia el final del programa le vamos a pedir que volver a ello, porque creo que es muy importante que todos nuestros amigos, nuestras amigas que nos están acompañando, que se han sincronizado, sintonizado con nosotros, pues lo repasemos, porque con nuestros familiares, con nuestros amigos, estos signos que no son tan alarmantes como puede ser en el caso de un infarto tan contundentes, pero que sí pueden ser indicadores, ¿verdad? Así es. Y esto requiere de inmediato ir y consultar a un médico. Así es. Así es. ¿Qué hacer en caso de una embolia? Cuando alguien se da cuenta que su familiar está en una situación como lo que usted ha señalado, que presenta uno o varios de estos síntomas, ¿qué es lo que debe de hacerse de inmediato? Lo primero es considerar que esto representa una urgencia verdadera. Le decía, a pesar de que, pues en algunas ocasiones no puede doler, de hecho la gran mayoría de las veces no hay dolor, pero bueno, quiero imaginarme yo que para cualquier persona debería ser desesperante el que no pueda hablar, no se pueda levantar de la silla porque está paralizado. Nosotros aquí estamos contrarreloj. Cada segundo que está pasando de que el flujo de sangre está tapado y el cerebro no está recibiendo suficiente circulación, se están muriendo las neuronas, estamos perdiendo neuronas cada segundo. De tal forma que después de unas cuantas horas llegamos a perder millones de neuronas. Entonces, en este sentido, como representa una verdadera urgencia, el paciente debe de irse de forma inmediata al hospital. Aquí, de hecho, tenemos algo que se llama ventana de tiempo. Tenemos un máximo de 4 horas y media para darle tratamiento a la embolia, que también es llamada infarto cerebral, porque después de ese tiempo básicamente vamos a lidiar con las secuelas, con las complicaciones de la embolia, pero ya no podemos hacer algo por disolver el coágulo, que es lo que nos preocupa. Y por supuesto, como el tiempo está corriendo y se están muriendo neuronas, si la persona pudiera llegar, ojalá en los primeros 30 minutos, por ejemplo, de que empezaron los síntomas, la probabilidad de que se recupere es bastante alta. Entonces, número uno, si identificamos que la persona que está sufriendo esto tiene problemas para hablar,
tiene una parálisis de la cara, es decir, se le está enchuecando la boca, se va hacia un lado, perdió fuerza o se le entumió un brazo o una pierna. Ante la duda de que pudiera ser, lo mejor es que acude de forma inmediata a un servicio de urgencias. Tiene que ser un hospital. No se recomienda que sea un consultorio, por supuesto no que saque una cita. Tiene que ser, le digo, en carácter de prioritario, inmediatamente acudir al servicio de urgencias. En el caso de que la persona esté inconsciente, en ocasiones pueden convulsionar y esa ser la primera manifestación. Por supuesto, se requerirá de una ambulancia y demás, pero eso no significa que se deba de perder tiempo y incluso si vemos que el servicio de la ambulancia además va a tardar mucho, pues llevarlo por nuestros propios medios como sea posible. Mientras más tiempo llegue al hospital es mejor. Qué importante y qué fuerte lo que usted nos está diciendo a todos, sin rodeos, de manera clara, de manera directa, especialmente en cuanto a el actuar rápido. Así es. El diagnóstico o el percatarse de estos síntomas, de estos signos, por parte de los familiares, por parte de los compañeros de trabajo, por parte de quien lo rodea, y el poder hacer algo rápido, juega un papel decisivo, es crucial para la vida y para la recuperación. Es así, ¿verdad? Sí, así de tajante como usted lo dice. El no acudir a tiempo va a determinar qué tan funcional va a ser la persona, si al final va a quedar en silla de ruedas, sin la capacidad de hablar, o incluso si fallece a consecuencia de esta embolia. Uf. Y si no se acude a tiempo al hospital, después de una embolia, ¿qué se puede hacer? Definitivamente, siempre hay que acudir al hospital lo antes posible. Yo le platicaba que está esta ventana de tiempo. En ocasiones, la embolia puede dar cuando la persona está dormida. De tal forma que se va a dormir, no sé, 11 de la noche y se levanta, un ejemplo, ¿no? Hasta las 10 de la mañana del día siguiente. ¿En qué momento tuvo el evento? No hay forma de saber. Ya se despertó con ese problema y posiblemente ya lleva, pues no lo sé, 6, 7 horas de evolución, o a lo mejor lleva menos. Difícilmente podemos establecer ese tiempo, pero eso no significa que no deba de acudir rápidamente a atenderse. Existen complicaciones tempranas, es decir, que ocurren de forma inmediata, por así decirlo, después de que ocurre la embolia, y otras más tardías. Una complicación importante y que amerita que el paciente se quede hospitalizado es el edema cerebral. Esto se refiere a que se hincha el cerebro. Después de que hay un problema de circulación, esas neuronas que están comenzando a morir se empiezan a inflamar. Entonces, por supuesto, esto representa una situación que amenaza la vida de la persona y que requiere inclusive en algunas ocasiones de cirugía. Otra complicación es que esa embolia o ese infarto se convierta en una hemorragia. Un tejido, en este caso las neuronas que no tengan buena circulación, o son más propensas a tener sangrados. También aumentan la presión dentro del cerebro y bueno, también es una complicación seria, en este caso posiblemente fatal. Entonces, supongamos que el paciente lleva, no lo sé, 6 o 7 horas de que inició el evento, no importa, de todas maneras, con carácter urgente, debe de acudir al hospital. Para aquellas personas que ya dejaron pasar días o semanas, que también suele suceder, generalmente son casos que tuvieron una embolia pues menor, que no le dejó gran secuela y por eso no le llamó mucho la atención y no acudió de forma inmediata. Generalmente ahí lo que tratamos ya son las secuelas. El hecho de que ya haya pasado el evento no significa que no podamos hacer nada por ellos. Por una parte, pues hay que tratar de recuperar la secuela que dejó para hablar, la parálisis, equilibrio, etcétera. Y la otra, muy importante, saber de dónde salió el infarto, de dónde salió la embolia, claro, qué lo ocasionó y qué podemos hacer para evitar que vuelva a suceder. Porque una persona que ya tuvo una embolia está en un riesgo mucho mayor de que esto vuelva a suceder. Entonces, así es. Siempre hay algo que hacer y que amerita que vaya también lo más pronto posible al hospital. ¿Cuáles son las principales secuelas que deja una embolia típica? Bueno, como comentábamos, depende mucho del sitio del cerebro que se vio afectado, pero así como la manifestación más común es problema de lenguaje y parálisis, también esas son las secuelas que generalmente quedan a largo plazo. Quizás una de las más discapacitantes sea la barrera del lenguaje, porque deja al paciente en ocasiones completamente incapacitado para comunicarse, ni siquiera puede darse a entender de que tiene algún dolor, de que tiene alguna molestia, el hecho de que lo deje en silla de ruedas y dependa por completo de algún familiar o de algún cuidador para cosas tan básicas como alimentarse, poder ir al baño, poderse cambiar de ropa. Esta parálisis conlleva a una
especie de rigidez de los músculos que le llamamos espasticidad. Esto hace que, por ejemplo, el brazo se quede pegado al tórax o la pierna se quede estirada de forma también rígida. Esto provoca por una parte dolor, porque el músculo está muy, muy duro, muy contracturado, y por la otra parte conlleva discapacidad. Pues un brazo que está completamente pegado al tórax, pues no es útil para comer, para vestirse, al contrario, le estorba. Entonces esas secuelas se pueden tratar, son susceptibles de tratamiento, de relajar el músculo con ciertos medicamentos, se puede inyectar toxina botulínica, y con la rehabilitación pues recuperarse, pero básicamente esas son las más comunes. ¿Se puede prevenir una embolia? Claro que sí. Podemos identificar los factores de riesgo. Por una parte, hay cierta población que ya sabemos que tiene un riesgo incrementado, como son las personas que padecen de presión alta, las personas que padecen de diabetes, los fumadores, los que tienen colesterol alto, los que tienen sobrepeso u obesidad. Esos son los ya conocidos. La migraña con aura, que es esta migraña que tiene aviso, que de repente como que se les borra un poquito la visión, etcétera, ellos ya se sabe que tienen un riesgo incrementado de padecer una embolia cerebral, pero existen otras causas más raras, hay enfermedades incluso congénitas con las que ya se nace, que tienen esa predisposición también a formar infartos cerebrales, y esas por supuesto generalmente no las podemos prever. En ocasiones el niño pues luce como que no tiene ningún problema, y ya en la adolescencia o incluso en la edad de adulto joven aparecen los infartos cerebrales. Ciertas actividades donde pueda existir movimiento vigoroso del cuello producen algo que se llama disección, que quiere decir que la arteria se fractura, se forma un morete, un acúmulo de sangre. Eso obstruye el flujo de sangre hacia el cerebro y también causa embolias, particularmente en personas jóvenes, que son bastante activas, esfuerzos muy exagerados, como digamos alguien que no está acostumbrado a hacer actividad física y de repente dice, bueno, pues me voy a aventar un triatlón, puede por ese esfuerzo tener la fractura esta que se llama disección y ocasionarle una embolia cerebral también. Hay que tener cuidado con las modas, ¿verdad? Porque hoy las actividades de alto impacto deportivas están muy de moda, pero hay que tener la preparación adecuada, ¿no? Así es. Bien. Doctor, usted mencionaba que los fumadores también están dentro de este grupo de riesgo. ¿Los fumadores simplemente por el hecho de fumar o teniendo asociada alguna enfermedad? Ya el hecho de fumar incrementa el riesgo y de hecho, evidentemente, mientras más fume a mayor cantidad, también el riesgo es mayor. Por supuesto que el riesgo se puede multiplicar si, digamos, es un paciente que tiene diabetes, presión alta y además fuma, bueno, pues su riesgo se está incrementando de forma exponencial, ¿no? Pero ya el solo hecho de fumar incrementa el riesgo de tener una embolia, así es. ¿Hay signos o indicaciones previos a una embolia? Existe algo que se llama ataque isquémico transitorio, que muchas veces se los explicamos a los pacientes así. Parece que le iba a dar una embolia, pero al final se arrepintió. Casi siempre el problema es que hubo un coágulo muy pequeño que se alojó, obstruyó el flujo de sangre, pero se disolvió de forma espontánea. Nuestro sistema circulatorio pudo disolverlo. Entonces les da síntomas muy parecidos. En este caso, pues si hablamos que los más comunes son problema para hablar y debilidad, pues aparece este problema para hablar, se les afloja la debilidad se les afloja un brazo, una pierna, la cara, etcétera. Les dura unos cuantos minutos y ese fue el único aviso. Y esas personas exactamente se recuperan por completo. Y esas personas ya están en riesgo de sufrir una embolia, pues por así decirlo, de veras. Generalmente ese es el único aviso que suelen tener. Otras personas pues no tienen ningún aviso, nada más les da sin más, pero una vez que sucede esto, son síntomas que pasan desapercibidos porque nuevamente, generalmente no causan dolor. Entonces alguien que de repente durante unos cuantos minutos dejó de hablar, como que medio tartamudeó, se desorientó, no sabía dónde estaba, etcétera, y como le dura unos cuantos minutos, quizás menos de una hora, no nos alarma tanto, lo dejamos pasar desapercibido, pero ese puede ser el aviso de que en los días o semanas subsecuentes puede venir una embolia mayor. Pues con este tipo de avisos, con mayor razón, de inmediato hay que ir con el especialista para descartar. Así es. No por terror, no por miedo, no por pánico, sino la importancia de descartar
un accidente de consecuencias tan grandes como lo que usted menciona. Claro, en este tipo de personas que tuvieron este aviso, por así decirlo, en realidad es algo afortunado porque no tuvieron la embolia y les da tiempo de buscar atención, de decir, bueno, evidentemente algo está mal, vamos con el médico, en este caso, bueno, el neurólogo es el especialista y se le hace una búsqueda de factores de riesgo. Quizás la persona no se conocía diabética, hipertensa, se le hacen estudios de las arterias carótidas, del corazón de forma intencionada y así es como se encuentra el problema y bueno, se le da un tratamiento que funciona como prevención para que no ocurra el evento finalmente. El señor Andrés Salazar pregunta, ¿la embolia es lo mismo que el aneurisma? No. Hablábamos de enfermedad vascular cerebral, que esto es un poquito más amplio. Decíamos que lo podíamos resumir entre el infarto, que es cuando no hay suficiente circulación en el cerebro, y la hemorragia, que es cuando se rompe la arteria y causa el sangrado. Bueno, hay un tipo de hemorragia especial, que es la hemorragia aneurismática. Los aneurismas, por así decirlo, son como las varices que normalmente nos pueden salir en las venas. También puede salir en una arteria del cerebro. Entonces, la pared de la arteria se empieza a adelgazar, se le forma una especie como de chipote, y una vez que se rompe ese chipotito, ese globo, ocasiona un sangrado generalmente bastante severo, no en el cerebro, sino, digamos, en los surcos, esos canales que tiene el cerebro por dentro. Los factores de riesgo generalmente son presión alta y algunas enfermedades congénitas, ciertas enfermedades que se llaman de la colágena, estas personas que son como extremadamente flexibles, son las que tienen mayor riesgo de padecer aneurismas. Y pues sí, la verdad es que no tiene ningún aviso por lo general, los aneurismas no dan ningún síntoma, a menos que sean muy grandes, lo cual es bastante infrecuente. El señor Alberto Medina pregunta, ¿pueden ser hereditarias las embolias? ¿Hay algún factor hereditario, genético? Generalmente no. Sin embargo, sí existen unos síndromes bastante raros que se asocian a que tener embolias a una edad muy, muy temprana. Desde la adolescencia, un niño puede padecer de una embolia cerebral, lo cual pues suena como que bastante extraño, pero sí, ya ciertas alteraciones congénitas lo traen, pero le digo, son presentaciones muy raras. La verdad es que aquí en nuestro país es muy poco frecuente que esto suceda. Bien. Silvia Torres hace una pregunta probablemente asociada con alguna película que estuvo de moda. Uh-huh. ¿Los golpes en la cabeza que se dan en el fútbol soccer y en el fútbol americano pueden provocar embolias? Bueno, sí y no. Un trauma en la cabeza muy severo, digamos alguien que tuvo un accidente automovilístico y que tuvo un golpe en la cabeza con fractura del cráneo, etcétera, por supuesto, así como se golpea el cerebro, se rompe el hueso, etcétera, las arterias y las venas pues también pueden salir lesionadas y esto provocar algo que es muy similar a la embolia, que no hay suficiente circulación y finalmente se mueren las neuronas. Pero los golpes menores, repetidos, ocasionan otro problema que se conoce como encefalopatía traumática, que es, por así decirlo, una especie de Alzheimer, pero inducido por golpes. Y sucede en todos los deportes de contacto de este tipo, principalmente el boxeo, por supuesto el fútbol americano y cualquier otra actividad que conlleve golpes repetidos en la cabeza, aunque no sean muy severos. Bien, tenemos otras dos preguntas, doctor. Sí. Sí, están amables. Bien, aquí nos preguntan si se requiere de algún cuidado en especial cuando se viaje al hospital tras un indicio de embolia, si no se utiliza una ambulancia. Bueno, la verdad es que sería preferible que si el paciente puede irse de camino en una ambulancia, que vaya por supuesto con un paramédico, quizás una enfermera, que le vaya revisando sus signos vitales, cómo está la presión, cómo está latiendo el corazón, cómo está su oxígeno, sería deseable. Pero en muchas ocasiones también se pierde tiempo de que esperamos a la ambulancia y en esos casos pues no necesariamente ocupamos de algo especial. Aquí, como decíamos en un principio, el énfasis es en el tiempo. Mientras más rápido pueda llegar al hospital a recibir la atención es lo ideal. Entonces, difícilmente podemos hacer algo nosotros como personas que no son médicos de algún cuidado especial en su traslado. Muy bien. ¿Y tenemos una segunda pregunta también? Sí, dice, la diabetes puede producir arritmias inesperadas y continuas y estas arritmias pueden producir una embolia del cerebro. Bueno, la diabetes como tal no es un factor de riesgo para embolias, la hipertensión sí lo es, lo cual pues generalmente se asocian. La diabetes y la presión alta es bastante frecuente verlos de forma conjunta y la hipertensión sí se puede asociar más a
a arritmias. Las arritmias, por supuesto, mencionábamos hace un momento, sí es un factor de riesgo muy importante, muy relevante para que se formen coágulos dentro del corazón y que esto migre hacia el cerebro. ¿Qué tratamientos se dan para una persona que ya padece o padeció una crisis con una embolia cerebral? Bueno, aquellos que ya sufrieron del evento, nos debemos de enfocar en la prevención secundaria. Decíamos hace un momento que una persona que ya tuvo un evento tiene un riesgo incrementado de padecer otro y generalmente el segundo pues conlleva una mayor discapacidad. Entonces, la base del tratamiento va a estar enfocada a buscar cuál es el factor de riesgo y tratar de corregirlo si es que es posible. Si es una arritmia, se les dan lo que conocemos como adelgazantes de la sangre, que evitan la formación de coágulos. Si está tapada la arteria carótida, pues hay tratamientos para manejar esas placas de colesterol, de calcio, etcétera. Algunas son susceptibles de operarse, de que se quiten esas placas. Y la otra sería el tratamiento de las secuelas, lo que dejó problemas para hablar, la debilidad, etcétera. Se le dan rehabilitación específica para el síntoma o la discapacidad, en este caso, que tiene la persona. Y cada una tiene un tratamiento pues muy personalizado, por así decirlo. Pero sí, siempre hay algo que se puede hacer. Yo quisiera, doctor, solamente pedirle en 1 minuto, en 2 minutos, que usted nos pudiera dar a todos nuestros amigos, a todos quienes nos escuchan y nos ven, sus recomendaciones precisamente para poder prevenir y cuáles son estos signos que hay que tomar en cuenta como indicadores de una probable situación de riesgo, ¿no?, para un embolia. Claro. Primero, las personas que tienen factores de riesgo ya conocidos, como diabetes, hipertensión arterial, obesidad, colesterol alto, arritmias del corazón, etcétera, que ya se conocen con alguno de estos factores de riesgo, conviene que se les haga una asesoría para tratar de sopesar qué tanto es el riesgo y a veces requieren alguna especie de prevención especial. Aquellos que ya tuvieron un infarto o una embolia cerebral, también, con mayor razón, están en mayor riesgo y por tanto requieren de una prevención especial. Y 2, que quizás sea el punto más importante, aprender a reconocer cuando alguien está sufriendo de una embolia, que sería, lo podemos resumir así, en personas que tienen problema para hablar, para emitir el lenguaje, para comprenderlo, que tiene una parálisis de la cara, del brazo, de la pierna, y que las personas acudan al hospital a la brevedad posible. Mientras más rápido lleguen, mejor, pero hay que considerar que si ya pasó de las 4 horas, ya perdimos demasiado tiempo y posiblemente de aquí a que llegue al hospital ya no habrá nada que hacer en agudo, es decir, por disolver el coágulo, y ya más bien estaríamos tratando con las complicaciones y con las secuelas. Entonces, la clave sería identificar los signos y que el paciente acuda lo más rápido posible a urgencias del hospital.